Pensamiento dinámico o la ley de la energía vibrante, de William Walker Atkinson. Capítulo 1. En el principio. Este libro tratará sobre la vida. Sostiene que la vida es universal, que es inherente y se manifiesta en diferentes grados en cada parte, partícula, fase, aspecto, condición, lugar o relación en el mundo de las cosas que llamamos universo. Afirma que la vida se manifiesta en dos aspectos o formas generalmente encontradas por nosotros en conexión y cooperación mutua, pero ambas probablemente son expresiones de algo más elevado que cualquiera de ellas. Estos dos aspectos o formas que juntos constituyen o producen lo que conocemos como vida, se conocen como primero sustancia o materia y segundo mente. En este libro se utiliza el término sustancia en lugar de materia, debido a que el término materia se ha asociado estrechamente con ciertas ideas de la escuela materialista y generalmente ha sido considerado por el público como materia muerta, mientras que este libro sostiene que toda sustancia está viva. Término mente se utiliza en el sentido de mente como la conocemos en lugar de mente como es o la mente cósmica. En algunos lugares se utiliza el término principio mental para transmitir la idea de una porción del gran principio de la mente, de la cual lo que llamamos mente es solo una pequeña y parcialmente expresada porción. Estos términos se explican e ilustran a medida que avanzamos. El aspecto de energía o fuerza no se trata como un aspecto o forma separada de la vida en este libro, ya que se considera simplemente una manifestación de la mente, como se verá a medida que avancemos. Tenemos mucho que decir sobre el movimiento, pero el escritor ha tratado de explicar y demostrar que, en última instancia, todo movimiento resulta de la acción mental y que toda fuerza y energía son fuerza y energía vital mental. Este libro no tiene la intención de seguir líneas metafísicas o teológicas, su campo es diferente. Y así, aunque reconoce la importancia de estas ramas de pensamiento humano, encuentra que su propio campo particular es suficiente para absorber toda su atención por el momento, y por lo tanto los temas antes mencionados no se tocarán excepto incidentalmente en relación con el contenido del libro. Dado esto, no habrá discusión sobre el origen de la vida, la cuestión de la creación, los problemas de la teología y la metafísica, el enigma del por qué y para qué de la vida y el universo. El escritor tiene sus propias opiniones sobre estas preguntas, pero siente que este no es el lugar para expresarlas. Con fines del libro prefiere dejar a cada lector con sus propias opiniones y concepciones sobre estos grandes temas, creyendo que las opiniones sobre la vida, la mente, el movimiento y la sustancia presentadas en este libro pueden ser aceptadas por cualquier lector inteligente sin perjuicio de sus opiniones religiosas o filosóficas aceptadas. El escritor observa que algo llamado vida existe, lo encuentra evidente en todas partes. Siempre lo ve en sus aspectos de sustancia y mente. Se siente justificado en considerar que vida siempre existe en estos aspectos, siempre en conjunto, al menos vida tal como la conocemos. Y encuentra ciertas leyes aparentes de la vida en funcionamiento en el universo a las cuales toda vida, en todos sus aspectos, aparentemente se somete. Se siente justificado en considerar estas leyes como constantes, invariables e inmutables, mientras el universo tal como es ahora exista. Con estas opiniones en mente, este libro procederá a considerar su tema sin intentar mirar detrás del velo que separa el universo de su causa, la vida de su fuente. Pero en justicia al lector, al tema y al escritor, este último ha considerado adecuado declarar que reconoce no solo el velo, sino también aquello que está detrás del velo. Proceder sin esta declaración sería injusto y engañoso. El escritor desea ser comprendido de manera positiva en este punto, incluso si la declaración puede provocar la risa burlona de aquellos que sienten que han superado esta concepción, o la sonrisa tranquila y superior de aquellos que sienten que el universo es su propia causa y efecto. Con universo el escritor se refiere al conjunto de cosas. Su declaración significa que creen aquello que está por encima de las cosas. El escritor prefiere no intentar definir eso que se llama lo infinito. La palabra infinito significa sin límite en el tiempo, el espacio, el poder, la capacidad, el conocimiento o la excelencia según Webster. Y definir es limitar, marcar los límites de, marcar el final de, etc.
El término definir aplicado a lo infinito es ridículo, un absurdo paradójico. El escritor repite la declaración de Spinoza: definir a Dios es negarlo. Y por lo tanto no habrá intento de definición o limitación. Sin embargo, la mente humana, al considerar el tema, está obligada por sus propias leyes a pensar en lo infinito como real y realmente siendo y existente si piensa en ello en absoluto. Y si lo piensa como infinito, debe, por sus propias leyes, considerarlo como sin causa, eterno, absoluto, omnipresente, omnipotente y omnisciente. La mente humana está compelida a considerar de esta manera lo infinito si piensa en ello en absoluto, pero incluso al pensar en ello como siendo estas cosas, está haciendo algo parecido a definir o limitar a lo infinito, porque el infinito no solo debe ser esas cosas, sino que debe ser mucho más, de modo que esas cosas son solo como un grano de polvo en el desierto en comparación con el verdadero ser de lo infinito. Porque las cosas mencionadas son solo finitas o definidas, cosas poseídas por las cosas finitas, y en el mejor de los casos pueden ser solo símbolos de los atributos o cualidades de lo infinito. Incluso las palabras atributos o cualidades son una absurdidad cuando se aplican a lo infinito. Esta perspectiva también debe ser informada por la razón humana si piensa en el asunto en absoluto. El informe final de la razón humana sobre este asunto es que es insoluble e impensable para esa razón en su análisis final. Esto se debe a que la razón humana está obligada a usar términos, conceptos, etc., derivados de su experiencia con cosas finitas, y por lo tanto no tiene herramientas, mediciones ni otros dispositivos con los que pensar en lo infinito. Todo lo que puede hacer es informar que se encuentra con límites y que encuentra más allá de esos límites eso que no puede definir, pero que está justificado en considerar como infinito y superior a todas las concepciones finitas como el tiempo, el espacio, la causación y el pensamiento. La idea de que el pensamiento es finito, al igual que el tiempo, el espacio y la causación, no es común, pero el escritor se ve obligado a colocarle en esa categoría porque está claramente bajo las leyes del tiempo, el espacio y la causa y efecto, y debe considerarse como finito. El conocimiento poseído por lo infinito debe ser algo que trascienda lo que conocemos como resultado de las operaciones mentales o pensamiento. Ciertas verdades fundamentales parecen haber sido impresionadas en el intelecto humano y la razón está obligada a informar de acuerdo con ellas. Pero un análisis de estas verdades fundamentales es fútil y el intento solo lleva a especulaciones descontroladas. La única ventaja que proviene del intento es el fortalecimiento del músculo mental de aquellos que pueden soportar la tensión del ejercicio, y el hecho de que mediante dicho intento nos damos cuenta de que no sabemos y no podemos saber debido a la naturaleza del intelecto, y así se nos impide albergar teorías absurdas e infantiles sobre lo inconcebible. Saber que no sabemos y no podemos saber es lo siguiente mejor a conocer realmente. El escritor no desea que se entienda que los límites de la razón humana están inalterablemente fijos. Por el contrario, él cree que porciones fundamentales adicionales de la verdad se suponen a la mente de la raza de vez en cuando. Y él cree, sí, sabe, que hay regiones de la mente que proporcionan informes más elevados que los transmitidos a través del intelecto. Y cree que hay fases de conocimiento reservadas para el hombre que lo elevarán tanto más alto que su posición actual, como esa posición actual es superior a la del gusano de tierra. Y cree que existen seres hoy en día, en planos de vida aún no soñados por el hombre promedio, que superan con creces al hombre en poder, sabiduría y naturaleza. Cree que el hombre está apenas entrando en su reino y no se da cuenta de la grandeza de lo que es su herencia divina. Será conveniente mencionar aquí que la clasificación de la mente con los aspectos de la vida, en conjunción con la sustancia y el movimiento, no significa que el ego o el hombre sea una cosa material. El escritor cree que el ego es un ser trascendental participando de alguna manera maravillosa en la esencia de lo infinito, que es un alma inmortal. Cree que, como dice Pablo, todos somos hijos de Dios, pero aún no se manifiesta lo que seremos. Estos asuntos no se discutirán en este libro, pero el escritor desea aclararse a sí mismo para evitar malentendidos. Nuevamente, en este aspecto, debe ir en contra del materialismo.
Pero, aunque el escritor expresa su creencia en la existencia de lo infinito y basa su filosofía en esa base, no desea insistir en la identificación de su concepción con la de ninguna otra concepción particular de la fuente de la vida. Tampoco insiste en nombres o términos en relación con la concepción. Ha utilizado el término lo infinito porque parece ser más amplio que cualquier otro del que pueda pensar, pero lo usa simplemente como un nombre para lo innombrable. Entonces, si el lector prefiere, él o ella puede usar los términos Dios, deidad, primera causa, principio, inconcebible, energía infinita y eterna, la cosa en sí, lo absoluto, o cualquiera de los otros innumerables términos utilizados por el hombre en su intento de nombrar lo innombrable, describir lo inseparable o definir lo indefinible. Y todos pueden conservar sus ideas o falta de ideas sobre la relación de lo infinito con sus propias creencias religiosas o falta de creencias. La filosofía de este libro no debe perturbar la creencia religiosa de un hombre, ni insiste en que el hombre sostenga alguna creencia religiosa especial. Esos son asuntos completamente para el ejercicio de la razón y la conciencia del hombre. Y puede conservar su propia filosofía favorita con respecto al origen, propósito o plan de la producción y existencia del universo. Este libro no se entrometerá en su metafísica o filosofía. Lo que se ofrece aquí puede asimilarse con las ideas fundamentales de casi todas las formas de creencia religiosa o filosófica, siendo más una adición que una sustracción o división. Su filosofía es constructiva en lugar de destructiva.